Yo les quiero contar una anécdota de hace poquito. La semana pasada estábamos en una reunión y yo tenía que decirle a un líder de un equipo de una empresa muy grande aquí en Medellín que su equipo de trabajo le tiene miedo. Tú, de alguna manera, eres una evangelizadora de la conciencia, te voy a dar ese título. Liderar es esa posibilidad de que tú manifiestes y expreses lo que habita en tu interior. Pues uno no puede ser un buen líder si no tiene una intención clara de intentar ser un buen ser humano. Darnos cuenta de hacerse cargo, y te escucho y me llegan como varias reflexiones. Darme cuenta de la actuación, porque actúo como actúo y me hago cargo de eso. Cuando es la actuación la que probablemente está agrediendo a otro ser humano, o incluso la actuación me está agrediendo a mí mismo. Pero necesitamos entonces ese despertar de conciencia. El miedo de Ana era no fracasar. Y si tú le jalas más el hilito al miedo y de alguna manera lo empiezas a desgranar como una mazorca o le quitas capas como una cebolla a ese miedo, encuentras que más que fracasar era un miedo a no defraudar a mi papá. Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Estamos muy felices de esta 4ª temporada. Creer, pensar, sentir, actuar. Y hoy con una invitada muy especial. Ella es Ana Milena Vázquez, un ser humano extraordinario que tuve la oportunidad de conocer hace ya bastantes años porque coincidimos trabajando en un par de empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial. Ana, gracias por estar aquí. Qué rico tenerte en esta temporada del podcast. Qué dicha, qué dicha. Yo dichosa de estar contigo acá. Y como te decía ahorita, qué bella es la vida que nos vuelve a encontrar. Después de haber dado muchas curvas, muchos abismos y muchas cosas, aquí estoy lista para ti, para que tengamos una conversación, ojalá, muy bacana. Muy bacana. Muchas gracias. Ana es una mujer que se va haciendo en presente continuo. Es una apasionada de la evolución de la conciencia tanto individual como organizacional. Es un aprendiz constante, se define como una mujer que se va haciendo, construyendo y deconstruyendo al mismo tiempo, una habitante más de este planeta. Ella cultiva una mente que es territorio fértil para ideas expansivas, un corazón expansivo y una voluntad decidida. Ana, estamos en esta temporada en la que venimos hablando con las diferentes invitadas del creer, pensar, sentir y actuar. En lo que creo me hace pensar, lo que pienso me hace sentir y lo que siento me hace actuar. ¿Cómo experimentas tú esta continuidad, digamos, que estoy narrando en tu experiencia personal de acompañamiento tanto individual como corporativo o organizacional? Yo creo que esa es una pregunta que es muy, muy profunda, porque siento que estamos muy desintegrados, ¿cierto? Y finalmente el nivel de integración que tú construyas o tejas en ese camino de evolución de conciencia que además nunca para, porque yo siempre digo que mientras que tengamos latidos de nuestro corazón, pues va a existir posibilidad de evolución. Uh-huh. Y te digo que estamos muy desintegrados finalmente porque hay que comprender, hay que entender que somos como una trilogía, ¿cierto? Entre esos pensamientos que hay que observar, esas emociones que emergen de esos pensamientos, uh-huh, y cómo desde ahí actuamos, tomamos decisiones, nos conectamos, conversamos, pero ante tanta inmediatez, tanto ruido que a veces nos acompaña, tanta rapidez, pues nos tomamos el tiempo de que esa trilogía esté equilibrada como debería estar. Uh-huh. Entonces, a veces tomamos decisiones que son demasiado relevantes desde un lugar que no es tan consciente, ¿cierto? Dejándonos llevar por el impulso de esas emociones que a veces son intensas y no desde la reflexión, el discernimiento, esa santa pausa, como digo, uh-huh, yo, esa posibilidad de viene un pensamiento, espere, no se identifique tanto con él, ¿qué le trae ese pensamiento? Viene una emoción, ok, déjela estar, pero tómese esos microsegundos que son tan importantes antes de actuar. Y sabes, Diego, que yo veo que eso ocurre mucho pues en el mundo, ¿cierto? Seres humanos muy en piloto automático, actuando y tomando decisiones sin aprovechar ese superpoder que tenemos tan hermoso, que es la conciencia, que es la reflexión, que es el discernimiento.
Nos pasa en las familias, nos pasa con nuestras parejas, con nuestros hijos, nos pasa en el mundo organizacional. Entonces, en los corredores organizacionales o en las salas de juntas, seres humanos muy viscerales, ¿cierto? Muy actuando y tomando decisiones sin aprovechar, en el buen sentido de la palabra, ese equilibrio, esa trilogía tan hermosa que nos habita, entre pensar, sentir y actuar. Y cuando tú empiezas a recorrer estos caminos, pues te empiezas a dar cuenta que es posible, ¿cierto? Que es posible ser el observador de tus pensamientos, ser el observador de tus emociones y actuar desde un lugar de mayor discernimiento, de mayor calma. Yo muchas veces le digo a los líderes, a quienes tengo, digamos, que la fortuna de acompañar, tómese unos instantes de reflexión. Si usted sabe que va a una junta difícil, donde hay que tomar decisiones de impacto, tómese unos instantes para conversar con usted mismo, con usted misma, y preguntarse qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué siente mi cuerpo, cómo están los latidos de mi corazón, y trate de llegar a esa reunión, a esa conversación con esas personas desde otro lugar que seguramente le va a servir mucho para esa decisión que va a tener que tomar. Tú, de alguna manera, eres una evangelizadora de la conciencia, te voy a dar ese título. De la conciencia individual y de la conciencia organizacional. Cuando uno alude, digamos, a esos pensamientos, a esos sentimientos, a esas actuaciones, de alguna manera, cuando le dices a esos líderes, tómese unos segundos, es como esa invitación a estar, lo que llamamos como el estar en presencia, ¿no? Estar en este aquí, en este ahora. Y hablabas de la autoobservación. Esa autoobservación que es la herramienta fundamental para despertar la conciencia, o cómo alguien que nos está viendo, nos está escuchando en este video podcast, entiende, digamos, ese proceso de qué hacer para navegar en esas dimensiones. Sí. Yo creo que el tema de la autoobservación, que también se viene hablando mucho, pues relacionado con el autoconocimiento, que desde el autoliderazgo es donde emerge una posibilidad de recorrer una maestría en el liderar, porque finalmente yo considero que liderar es una expresión, una manifestación de lo que habita en tu interior. Yo siempre digo, liderar es esa posibilidad de que tú manifiestes y expreses lo que habita en tu interior, ¿cierto? Y por eso he escuchado también que muchas veces tú lo dices, pues uno no puede ser un buen líder si no tiene una intención clara de intentar ser un buen ser humano, ¿cierto? Un buen ser humano que va haciendo, se va construyendo y se va deconstruyendo en la cotidianidad. A mí me gusta mucho decir que la conciencia, y eso viene, digamos, que de muchos referentes, estudios, también de mucho buceo interior de Ana, pues con Ana, es una posibilidad de darnos cuenta y hacernos cargo. Y uno ve esa ecuación y pues suena como muy sencilla, pero es muy reveladora y se necesita mucha determinación, mucha humildad, mucho coraje, pues para uno darse cuenta de hacerse cargo. ¿Y eso qué es? Pues el darse cuenta es, bueno, bucéese internamente a las profundidades de sí mismo, de sí misma, encuentre lo que hay que encontrar, encuentre las zonas luminosas, encuentre la turbulencia, encuentre qué pasó en su infancia, encuentre cómo fue la relación que usted tuvo con sus papás, con sus hermanos. Conózcase y bucéese, ¿cierto? Dese cuenta de lo que lo habita en su interior. Porque también me gusta mucho decir que uno como líder tiene una responsabilidad y es no cargarle al equipo los vacíos internos que uno no se ha hecho cargo. Y eso pasa mucho, ¿cierto? En esas manifestaciones de liderazgos que digamos que no son muy sanos, pues uno ve líderes pretendiendo que el equipo cargue con sus vacíos y resulta que no, eso no es responsable, es responsabilidad de cada uno. Entonces darnos cuenta de qué, de todo lo que nos habita, ¿cierto? De nuestras potencialidades, de nuestras zonas creativas, de nuestras fortalezas, pero también de aquellas cosas que necesitamos hacernos cargo, darnos cuenta de nuestro ego, ¿cierto? Que también he comprendido mucho que para mí el ego no es un enemigo, sino que es un inmenso maestro cuando decidimos mirarlo a los ojos, reconocerlo, ver cómo son sus máscaras, cómo se expresa, de qué nos trata de proteger, ¿cierto? Es hasta hermoso el ego porque él tiene unas expresiones en las que pues está tratando de protegernos.
Pero en ese tratar de protegernos nos vamos distanciando mucho de nuestra esencia. Entonces démonos cuenta de eso. ¿Qué nos habita? ¿Qué nos habita? Nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestras frustraciones, todo eso que nos habita, porque además somos inmensos y somos muy complejos. Y la complejidad es bellísima, ¿cierto? Pero no solo es darnos cuenta, es hacernos cargo, que es la parte de responsabilidad y de empoderamiento que yo creo que tenemos los seres humanos en todos los escenarios de nuestra vida. Y los seres humanos líderes sí que tienen esa responsabilidad, ¿cierto? Porque un líder influye, un líder contagia, un líder que se ha trabajado a sí mismo contagia eso a su equipo. Claro, en sus decisiones, en sus conversaciones, desde los lugares en que se conecta. Eso se siente, eso digamos que se siente mucho y se observa a través de los comportamientos del líder y del equipo. Entonces, por ejemplo, Ana se da cuenta que Ana es una mujer que muchos años, que además es real, se puso la máscara de la perfección, ¿cierto? Entonces, cuando Ana trabajaba en el mundo corporativo y pues tenía un cargo muy corporativo, ¿cierto? Muy alto, ¿ok? Y Ana se puso la máscara de la perfección muchos años, porque el miedo de Ana, detrás de las máscaras, habitan nuestros miedos. El miedo de Ana era no fracasar. Y si tú le jalas más el hilito al miedo y de alguna manera lo empiezas a desgranar como una mazorca o le quitas capas como una cebolla a ese miedo, encuentras que más que fracasar era un miedo a no defraudar a mi papá. Ok. ¿Sí? Y de ahí venía la máscara de la perfección. Entonces Ana se ponía una máscara muy pesada porque esa máscara de la perfección nos lleva a ser autoexigentes, nos llega a ver que todo el mundo nos está mirando con ojos inquisidores para ver qué error estás cometiendo, porque además nos montamos en unas películas muy fuertes. Y desde ahí actuaba, pretendiendo que mi equipo también fuera perfecto y con unas exigencias absurdas que no eran buenas ni para mí ni para mi equipo. Y cuando eso se revela, cuando uno se da cuenta y se hace cargo, pues empieza a ejercer su liderazgo desde lugares más auténticos y más livianos. Entonces ya la máscara de la perfección no es una máscara que me habite. Que cuando llega yo ya la identifico, ya sé que está por ahí llegando, ya me acuerdo de dónde es que viene y trato de ir al fondo de ese miedo para decirle a Ana, no, lo perfecto es enemigo de lo bueno, estamos cabalgando, vamos bien, calma, que las cosas están saliendo bien, ¿cierto? Yo misma tengo mi diálogo interno por ese darme cuenta y hacerme cargo, que además nunca termina, porque las posibilidades de evolución aparecen todo el tiempo y la vida te lleva a pruebas personales, laborales, donde te pones a prueba y comprendes que tienes que seguir evolucionando, como digo yo, en esa espiral que es continuo. Y a veces nos sentimos en unos niveles de presencia, de tranquilidad, y otros días salta la liebre y está bien. ¿Qué pasa con la conciencia, Diego? ¿Qué siento yo que pasa? Que es como un Waze y tú recalculas más rápido. Como que llega este tema de la máscara de la perfección con el ejemplo que les pongo en mi caso, en mi piel, y yo ya soy capaz de recalcular, o sea, sentir que estoy tomando una decisión desde un lugar que no es tan bueno ni para mí ni para mi equipo. Entonces uno recalcula más rápido, pero eso no quiere decir que sea perfecta y que no cometa errores todo el tiempo y que seamos a veces incoherentes, ¿cierto? En que a veces nos dejemos llevar por el impulso visceral que ahora te contaba, pero uno va recalculando más rápido y sobre todo comprende que la responsabilidad es propia y que las organizaciones van a ser más conscientes si son habitadas por seres humanos que se han hecho cargo de su darse cuenta y hacerse cargo. Darnos cuenta y hacerse cargo. Y te escucho y me llegan como varias reflexiones en este encadenamiento del creer, pensar, sentir y actuar. Voy a partir del último. Darme cuenta de la actuación. ¿Por qué actúo como actúo?
y me hago cargo de eso, cuando es la actuación la que probablemente está agrediendo a otro ser humano, o incluso la actuación me está agrediendo a mí mismo. Pero necesitamos entonces ese despertar de conciencia, como nos lo estás manifestando, para poderme dar cuenta y, si quiero, hacerme cargo, porque una cosa es darme cuenta, pero darme cuenta no obliga a que podamos hacernos cargo. Darme cuenta de unos sentimientos que están ahí, unas emociones que tengo, y hacerme cargo de las emociones, si quiero. Darme cuenta de los pensamientos que tengo en mi mente y hacerme cargo de esos pensamientos, si acaso estoy sintonizando más en los pensamientos más oscuritos o más luminosos, más positivos o más negativos. Darme cuenta de esa creencia infundada por allá en mi mundo interior y hacerme cargo de ella si quiero, para transformarla, si acaso esa creencia me está limitando o imposibilitando mi pensamiento, está afectando mi sentimiento y está afectando mi acción. Gracias, Ana, porque con este mensaje nos haces encadenar esta temporada que venimos hablando y que definitivamente, cualquiera sea la situación, el primer llamado es a navegar interiormente. Algo que tú me enseñaste alguna vez que me invitabas a dar una charla y quedó como parte de mi lenguaje cotidiano, el liderar adentro para liderar afuera. No hay otro lugar distinto, Ana, ¿cierto? No hay otro lugar. Y sabes que yo te escucho y traigo a mi mente y a mi corazón y a mi cuerpo porque pasaron cosas bellas en ese momento. Ese darse cuenta requiere de mucha apertura y de mucha humildad, ¿cierto? Yo les quiero contar una anécdota de hace poquito. La semana pasada estábamos en una reunión y yo tenía que decirle a un líder de un equipo de una empresa muy grande aquí en Medellín que su equipo de trabajo le tiene miedo. Entonces, imagínense esa responsabilidad tan inmensa, pero cuando tuvimos conversaciones con el equipo de trabajo, con unas metodologías pues, que nosotros aplicamos, llegamos a que el equipo estaba en una zona de miedo muy profunda. Y el líder es un ser humano que es muy especial, que yo quiero mucho, y mi responsabilidad era abordar esa conversación con él. Y cuando yo empiezo a abordar esa conversación con ese ser humano, él al principio obviamente decía, es imposible que me tengan miedo, porque pues yo no me levanto todos los días de forma maquiavélica a decir, le va a generar miedo al equipo. Y yo le decía, estoy segura que no. O sea, yo estoy segura que tú todos los días no te levantas a decir, hoy voy a ir y voy a generar terror. Pero en las actuaciones, en las manifestaciones, en los lenguajes, en tu lenguaje no verbal, estás generando miedo. Y fue una conversación de casi 2 horas, Diego, muy profunda, donde ese ser humano se fue abriendo como una flor. Porque cuando uno se acerca a otro ser humano desde su humanidad compartida, y yo le contaba a él las historias de mis miedos, y en un ambiente de tranquilidad y de confianza, tejíamos por qué el equipo de trabajo estaba sintiendo miedo y este ser humano se empieza a abrir como una flor. Fue hermoso cuando llegamos al pístilo, al centro de la flor, y él me dijo, Ana, quien tiene más miedo soy yo. Y yo estoy reflejando ese miedo en mi equipo. ¡Wow! O sea, bonito. Es impresionante y me estoy dando cuenta. Y me voy a hacer cargo, porque claro, mi gestualidad, las formas, las manifestaciones de liderar vienen de un líder que está muerto del susto y del pánico, porque como tú sabes, acaban de integrarme 2 áreas, como tú sabes, el contexto está exigiendo unos desafíos que yo por las noches digo no voy a cumplir. Estoy liderando yo desde mi miedo y qué otra manifestación puedo generar en mi equipo. Pero mira que son conversaciones que se logran si hay una apertura, ese darnos cuenta de hacernos cargo. O el líder que en una sala de juntas llora, también me pasó hace poco, llora como cuando tú necesitas llorar. Porque además yo digo que las lágrimas son un invento hermoso de Dios. Y este líder en una sala de juntas llora y esos silencios que se dan, llega un integrante con un pañuelo a tratar de que ya no llorara más, el otro le trae agua y me decían como, ¿qué hacemos? Nada,
¿qué hacemos? Dejarlo llorar. Y si ustedes realmente son un equipo humano, un grupo que contiene, que esos son los equipos de alto desempeño, no solo los que logran metas, hay que lograr las metas, son los equipos que se contienen emocionalmente, ¿cierto? Y él abre sus ojos, Diego, después de llorar mucho, y me dice, Anita, discúlpame. Yo, discúlpame. Si yo ayer te quería, hoy, mejor dicho, no tengo que disculparte nada. No tengo que disculparte nada, porque es que tú no tienes que llorar en la ducha encerrado por miedo a que tu equipo crea que eres frágil y que no puedes liderar. No, tú sentiste que necesitabas llorar acá, es que antes te habías demorado mucho, porque es que yo sé los retos que estás enfrentando. Yo sé que estás teniendo que tomar decisiones de despidos, yo sé que no estamos llegando al margen de vida que este negocio necesita, yo lo sé. Bienvenida a las lágrimas en las salas de juntas. Bienvenida a las emociones con inteligencia emocional en los corredores organizacionales. Diego, yo tenía un líder entre comillas, era más jefe que líder, que me decía, Ana, vos sos una mujer muy emocional, eres técnicamente muy buena, pero eres muy emocional. Deja las emociones por fuera del ascensor. Imagínate, deja las emociones por fuera del ascensor. Pues el que tenga esa técnica. Claro, y es que cuando te escucho me remites a una de las conversaciones en la segunda temporada con Merce Villegas. Hablábamos como la diferencia entre el personaje y la persona. Entonces pienso en este líder que te está invitando a dejar las emociones. Entonces como deja las emociones a un lado para que actúe el personaje. Es el de la máscara que me tengo que poner y no la persona, no el ser humano. Porque a veces entonces el líder como que se mete en esa caparazón para no mostrarse aparentemente vulnerable, como si no fuera un ser humano. Es que las emociones existen, hacen parte del ser humano y nos tenemos que dar el permiso de sentirlas. Ana, vamos a ir terminando este primer episodio. Yo quisiera que dejaras una reflexión alrededor de esta invitación que nos haces. Al darse cuenta y hacerse cargo para algún ser humano que precisamente comienza a darse cuenta de algo que tiene que transformar en su vida. ¿Qué invitación le haces? A que le abra la puerta y el camino a eso. A que se descubra todo el tiempo. A que se dé la posibilidad de reconocerse como un ser humano en constante evolución. A que reconozca sus emociones. Que llore cuando necesite llorar. Que reconozca el poder ilimitado que tenemos de evolucionar nuestra conciencia para un mejor mundo. O sea, yo creo que el mundo está evolucionando hacia estos lugares y yo soy optimista por naturaleza, no desde una ingenuidad que no reconozca los desafíos, ¿cierto? Que no reconozca que hasta estamos enfrentando mares muy picados, pero yo sí creo que cada vez más todos estos temas de conciencia, de darnos cuenta, de hacernos cargo, están siendo más representativos en el mundo. Que se conecten nos conectemos con nosotros mismos, con el otro y con lo otro, ¿cierto? Porque hacemos parte de un ecosistema vivo del cual hacemos parte. Y que descubran en piel propia. Yo siempre digo, cuando me escuchen, descubran ustedes en piel propia, que empieza a ser un camino muy revelador y que uno sí empieza a vivir y a sentirse más liviano. Y cuando llegan las crisis que van a ser inevitables, uno va a decir, qué lindo y qué interesante este kit de herramientas, esto que yo le he metido a mi mochila, que me está permitiendo navegar esta crisis de la mejor manera. Porque finalmente eso somos, o sea, somos seres en construcción permanente que va a tener que enfrentar situaciones, externalidades, cambios de libreto, que la vida además no tiene libreto, puntos de giro como hablamos tú y yo. Desen esa oportunidad para conocerse y si son líderes, para desde ese lugar manifestar liderazgos más conscientes para que exista un mejor mundo para todos. Qué maravilla.
Si la gratitud es la memoria del corazón de corazón, gracias Ana por acompañarnos en esta temporada del podcast de Diego Salazar. Si la gratitud es la memoria del corazón de corazón, gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, por comentar y por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo. La invitación es a que escuchen, vean el siguiente episodio que seguiremos hablando con Ana. Nos va a abrir su corazón una experiencia de vida que nos habla de esa importancia del creer, pensar, sentir y actuar. Ana, muchas gracias. Gracias, un abrazo inmenso. Este es el podcast de Diego Salazar.